Bueno, ¿cómo están? Seguimos entonces con las clases del curso de aire acondicionado. En este caso, a pedido de algunos de ustedes, de lo que voy a hablar es de el uso de el tester o multímetro. Eh, Algunas cuestiones que hay que considerar y que hay que saber mínimamente. En sí, me parece que lo más importante es que haya siempre una buena base teórica de electricidad, para lo cual siempre que tengan dudas repasen las unidades de tensión, de resistencia, de intensidad, bla, bla, bla. Y un poco a partir de eso creo que si uno tiene bien claro eso es bastante intuitivo cómo se usa el tester. El tester, les recuerdo, es un instrumento de medición que es un multímetro, es decir, que es un aparato que integra dentro en realidad varios instrumentos de medición. Yo acá tengo eh, dos cosas. ¿Sí? Por un lado tengo un multímetro, un tester, que tiene además pinza amperométrica, es decir, que la intensidad, después voy a hacer la salvedad, no la mide a través de la pinza. Y tiene en este caso además para medir tensión y para medir resistencia. Es decir, que la pinza esta con tester incluye un amperímetro, que es la pinza amperométrica, un voltímetro para medir voltaje y un ohmiómetro para medir resistencia. Las tres cosas están incluidas en este tester multímetro. Y separado de eso, lo que tengo además es un capacímetro, ¿sí? Que lo que mide es capacitancia o capacidad, es decir, el valor de los capacitores. En términos generales, esas serían las cosas que nos interesan medir en este oficio: resistencia, intensidad, tensión y capacitancia o capacidad eléctrica. Bien, entonces un tester puede tener todo esto incluido en uno solo o pueden tener por separado. A veces van a encontrar, por ejemplo, multímetros. Digo, ahora vamos a hablar de los amperímetros, que es una de las cuestiones que quizás es problemática. El amperímetro puede ser por puntas, es decir, por contacto con el circuito, eh, pero eso presenta una dificultad que ahora vamos a hablar, o puede ser por pinza amperométrica. Entonces, algunos testers traen el amperímetro que se mide con las puntas por haciendo contacto con el circuito, y no la pinza. Y en algunos de esos testers pueden encontrar que además tienen ohmiómetro, que tienen voltímetro, que tienen capacímetro, pero quizá les convenga, aparte de eso, tener una pinza amperométrica. O como es mi caso, por ejemplo, que tengo ohmiómetro, voltímetro y pinza amperométrica en un solo aparato, y aparte tengo capacímetro. Entonces, bueno, la cuestión es cómo completar. O pueden tener tranquilamente todo en una. Hay pinzas amperométricas que tienen además voltímetro, ohmiómetro y capacímetro. Espero que no se estén ya mareando con estos términos. Yo lo que hice fue armar algunas imágenes ilustrativas para que ustedes entiendan más o menos de qué van los problemas que uno puede llegar a tener a la hora de usar un tester. ¿Sí? Armé este diseño de tester que vendría a ser como un tester muy básico. En este caso no le puse, para no complicarla más por ahora, capacímetro, sino le puse para medir capacidad, pero bien podría tenerlo, y las indicaciones, lo que me importa más que nada es que ustedes entiendan cómo leerlo. Puede tener estas cuestiones, puede tener otras distintas, más, menos, etc. ¿no? Esto sería por un tester, ¿no? Una ilustración de un tester, donde en este caso vamos a ver que tiene una escala de ohm, una escala de volt, dos escalas de volt, mejor dicho, dos escalas de amperaje, y ya. Es decir, que tendría ohmiómetro, tendría voltímetro y tendría amperímetro. Como ven en la imagen anterior, que la vista completa, no tiene pinza amperométrica, así que estoy pensando en un tester de lo más básico que pueden encontrar. Tiene un display numérico arriba, de ahí está marcado 000, pero bueno, es donde nos va a tirar el valor de la medición, y un botón que dice DH. Puede decir DH o puede decir directamente Data Hold. Data Hold significa como congelar la medición, sería congelar el valor. Eso nos sirve para cuando estamos midiendo, presionamos y nos queda guardado en el display la medición, y por más que nosotros dejemos de medir. Entonces a veces cuando la medición, no sé, uno está midiendo muchas cosas, qué sé yo, o mediciones incómodas, puede guardar la medición y después mirar el display con más comodidad, supónganse.
Bueno, al margen de eso, como les decía, tenemos dos cuestiones a resolver siempre que vayamos a usar un tester. Obviamente, siempre que vayamos a usar un tester vamos a estar queriendo medir determinada cosa. Esa determinada cosa puede ser o bien la resistencia de un circuito, o bien la tensión de la fuente de ese circuito, o bien la intensidad, es decir, el caudal de corriente que atraviesa el circuito. No voy a detenerme demasiado en los conceptos de resistencia, intensidad, tensión, ni capacitancia, porque eso se supone ya está visto, ¿no? Pero mínimamente recordemos, ¿no? Resistencia es el valor de impedancia, el valor de oposición que genera un circuito y específicamente la carga de ese circuito al flujo de corriente, y por lo tanto depende de los materiales del circuito, mientras que la tensión es la diferencia de potencial entre los potenciales o los bornes de la fuente, y la intensidad, el amperaje, es la cantidad de corriente resultante, la cantidad de corriente que circula el caudal por segundo. Entonces, cuando nosotros medimos resistencia, estamos midiendo la carga, estamos midiendo el dispositivo al que queremos energizar. Cuando medimos la tensión, estamos midiendo la fuente. Cuando medimos la intensidad, el amperaje, estamos midiendo la cantidad de corriente que circula. Entonces, ¿qué problema tenemos inicialmente? Es dónde colocar el selector. ¿Sí? Vamos a la imagen entonces esta. Yo ahí puse un selector como, por si no se entiende, ¿no? Como el de mi tester que tengo acá. ¿Sí? Donde yo voy a ir seleccionando de acuerdo a lo que yo quiera medir. Entonces acá tenemos dos problemas. ¿Sí? Primero, saber qué vamos a medir. Si voy a medir resistencia, si se va a medir el dispositivo que vaya a energizar, es decir, una lámpara, una resistencia propiamente dicha, una bobina o lo que fuera. Se va a medir la impedancia que genera el circuito. Entonces voy a estar en la escala de ohm, esto que tenemos a la derecha de la imagen. Si voy a medir la tensión de la fuente, voy a estar en volt, ¿no? Entonces voy a tener que ver en alguna de las dos que están arriba a la izquierda. O si voy a medir la cantidad de corriente circulante, es decir, la intensidad, entonces alguna de las dos amperes que hay abajo a la izquierda. Tanto en amperes como en volt, voy a tener que determinar además si es corriente continua o corriente alterna. ¿Sí? Por eso hay dos opciones de volt y dos opciones de amperes. También no voy a detenerme demasiado a hablar de qué es la corriente continua y qué es la corriente alterna. Lo damos por presupuesto. De última, repasen esos conceptos también que son importantes para usar el tester. Bien, después vamos a entrar en cómo se colocan las puntas y demás. Pero por ahora esto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el caso de la resistencia. Yo ahí puse, al margen de que toda la escala de Ohm, digamos, tiene muchas opciones que tienen que ver con el rango. Y entonces, arrancando de arriba hacia abajo, dice 200, 2K, 20K, 200K, 2M mayúscula, 20M mayúscula, 200M mayúscula. Después, si vemos, por ejemplo, en amperes, tengo hasta 10 amperes o 200M minúscula. ¿Sí? Lo mismo en los dos rangos, 200M minúscula y 10 amperes. En volt tengo hasta 200, hasta 1000, 750, 200. Bueno, ¿qué importa acá? Esto es siempre ese rango, el valor hasta el cual el tester va a medir. ¿Sí? Siempre lo que yo le voy a indicar es el máximo que va a medir. Entonces, a ello tengo que tener más o menos una presuposición del valor que voy a encontrar. Si no, imposible medirlo. Entonces, por ejemplo, si lo que yo voy a medir yo estimo que va a tener menos de 200 ohm, lo que voy a medir es en el rango de 200. Ahora, si lo que voy a medir sospecho que está entre los 200 y los 2K, bueno, ahí voy a ir diciendo, ¿no? Entonces 2K sería lo máximo, 20K sería el máximo, etc. Siempre voy a tener que medir con el valor directamente mayor al que con el rango directamente mayor a lo que yo espero encontrar. ¿Qué son esas letras? K, M mayúscula, M minúscula. Bueno, son prefijos de unidades, como conocen mucho, pero vamos a repasarlo por las dudas. ¿Sí? Espero que me estén siguiendo más o menos bien. Obviamente, la ventaja de que esto sea un video es que pueden retroceder y escucharlo de nuevo. Y además, obviamente, cuentan con los grupos de WhatsApp y demás para consultarme cualquier cosa que no se entienda.
Bien, entonces nosotros tenemos una unidad determinada. Por ejemplo, la unidad de peso, si quieren, es el gramo, la unidad de longitud es el metro, etc. ¿Sí? Esas unidades serían igual a 1 de sí mismas. ¿Qué quiero decir? Un metro vale 1 metro de distancia, ¿no? Ahora hay prefijos que lo que hacen es o disminuir la unidad en unidades más fragmentarias, más chicas, o bien acumular colectivamente, digamos, gran cantidad de esas unidades y aumentar en unidades mayores, ¿sí? Entonces yo acá puse algunas, obviamente hay más chiquitas y hay más grandes, pero algunos de los prefijos universales, ¿eh? Arrancando por pico, que sería como la trillonésima parte de algo, pico que se simboliza con P. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, en electricidad hablar de picofaradio, para hablar de la capacitancia. Entonces un picofaradio sería la trillonésima parte de un faradio, es decir, 0,000, bueno, todos esos ceros que ven ahí, un faradio. Un poco más grande que eso tienen el nanofaradio, que sería la billonésima parte, ¿sí? Nano en general, ¿no? También hay nanómetro, por ejemplo, ¿no? Un nanómetro sería 0,000000001 metro, ¿eh? Como una unidad muy pequeña. Bueno, también lo podemos encontrar en capacitancia, ¿no? Nanofaradios, por ejemplo. Después tenemos micro, ¿eh? Bueno, dije, nano se simboliza con el prefijo n minúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a ver NF mayúscula, entonces es N minúscula, F mayúscula, sería nanofaradio. Ahora les muestro a ver en mi tester para que entiendan a qué me refiero, en mi capacímetro, ¿no? Fíjense acá, no sé si se alcanza a ver, ¿eh? Yo tengo, perdón, acá, ¿eh? Dice P minúscula F, entonces sería hasta 200 picofaradios. En cambio acá, por ejemplo, perdón, NF, y ahí sería nanofaradio, y acá micro, ¿sí? Entonces, volvemos a lo que estábamos diciendo. Estamos tomando el faradio, por ejemplo, pero puede ser de cualquier unidad esto, ¿no? Micro es la millonésima parte de la unidad. Y acá sí lo vamos a usar mucho, el microfaradio. Los capacitores que nosotros midamos en el aire acondicionado normalmente están en escala de microfaradios. Sería igual a 0,0000001 faradio. ¿Sí? Es decir, hay 0,00000, 5 ceros después de la coma, 1 faradio. Eso sería igual a un microfaradio. Después estos que son más conocidos, como el mili, por ejemplo, el milímetro o miligramo, o lo que fuera, o milisegundo si quieren, que significa la milésima parte de algo, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, miliamperes o también milifaradios, en algunos casos también milivolt, en ciertas cuestiones de electrónica, por ejemplo, ¿sí? Significa la milésima parte de, como el milímetro, ¿no? Es un metro dividido en 1000 partes. Una de esas partes es un milímetro. Bueno, un amper dividido en 1000 partes, una de esas partes es un miliamper. Por ejemplo, ustedes van a ver que cuando hablamos de disyuntores, el disyuntor acciona, el disyuntor que tiene que haber en un domicilio, acciona cuando la diferencia de intensidad entre fase y neutro supera los 30 miliamperes, es decir, que sería igual a 0,03 amperes. Estos dos que siguen no se usan mucho en electricidad, pero los menciono igualmente, que son el centi y el deci. Todas letras minúsculas, ¿no? Eso me olvidé decirlo. El mili es una M minúscula, centi una C minúscula y deci una D minúscula. Bueno, centi es la centésima parte y deci la décima parte. Es decir, dividido 10, una parte de eso. Una de 10, digamos. Después estaría el valor de la unidad completo, metro, gramo, o en el caso de las unidades de electricidad, el volt, el ampere, el ohm, el faradio, que equivalen a 1 de sí mismos, el valor es 1. Y después los aumentativos, que también los dos primeros no se usan mucho, que puse acá, deca o hecta. Deca sería
10 veces la unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un decámetro serían 10 metros. Hecto o hecta son 100 veces la unidad, entonces podemos hablar de hectómetro, por decir algo, ¿no? Sería 100 metros un hectómetro. Y después los que sí nos interesan, que son más productivos, que se usan más, es el kilo, que conocemos demasiado por kilómetros, kilogramo y demás, que significa 1000 veces la unidad. Entonces nosotros vamos a hablar de kilo ohm, por ejemplo, o kilovolt, eh, o kilowatts, ¿no? Todas las unidades aumentadas en kilo, es decir, en 1000. Y mega, que sería 1.000.000. También hay más, ¿no? Esto quizás por la informática se conozcan, como el giga, el tera y demás. Pero nosotros vamos a ver hasta mega. Entonces, volviendo a la imagen del tester, que estábamos viendo en resistencia, dice 200, es decir, que ahí mide hasta 200 ohm, hasta 200 de la unidad entera, hasta 2K, es decir, hasta 2000, hasta 20K, hasta 20.000, hasta 200K, hasta 200.000, hasta 2 M mayúscula, entonces sería hasta 2 mega ohm, 2 millones de ohm, hasta 20 millones de ohm, 20 mega, y hasta 200 M mayúscula, es decir, hasta 200 mega ohm. Ahora, además de marcarme el rango hasta qué valor va a medir, también me marca en qué va a medir, ¿no? Es decir, importante que si yo, por ejemplo, voy a medir una bobina y para medir la bobina coloco el tester en 20K, supónganse, y en el display cuando yo mido me marca, vamos a poner de nuevo acá, ¿no? Acá en el display me pone 1,5, es 1,5 kilo ohm, es decir que sería equivalente a 1500 ohm. Eso yo lo voy a tener que multiplicar por 1000 para pasar a la unidad. Lo mismo en mega, si me pone 0,8 mega ohm, son 800.000 ohm, es decir, 0,8 millones de ohm. ¿Sí? Bueno, entonces, además de seleccionar, esto me va a permitir después leer en el display. ¿Sí? Bueno, lo mismo en amperes, tengo hasta 10 amperes o hasta 200 miliamperes, de acuerdo si es alterna o continua. Y después en voltaje normalmente son valores enteros, aunque algunos testers más sofisticados tienen también para medir, por ejemplo, en milivolt o cosas por el estilo, en unidades más chicas. El capacímetro que yo les mostraba acá, bueno, mide pico, nano, micro, o sea, picofaradio, nanofaradio, microfaradio, y lo máximo que mide es milifaradios. Se dan cuenta que un faradio en realidad es una capacidad muy grande para los usos normales. Bueno, entonces ahí tendríamos que ver entonces qué es lo que queremos medir, si resistencia, intensidad, tensión, capacitancia o lo que sea que vayamos a medir, y el rango en el que vamos a medir. Cuando nosotros medimos resistencia, como vamos a ver ahora, la resistencia se mide sin tensión en el circuito, se desconecta la carga. Es decir, el tester hace las veces de fuente, se coloca como fuente, que no va a hacer funcionar la carga, pero en el esquema del circuito se coloca en el lugar de la fuente. Entonces no tiene que haber tensión, no tiene que haber corriente circulando. Por eso, cuando medimos resistencia, no importa ranguear. ¿Qué quiero decir rankear? Como si fuera un zapping de rangos, ¿no? Ir subiendo o bajando como quiera. ¿Qué pasa? Si yo pongo una escala mayor a lo que yo voy a medir, supónganse que voy a medir algo que tiene 200 no, vamos a un número más raro, 180 ohm, ¿sí? Y yo pongo para medir en 200K, que me va a medir hasta 200.000 ohm. Lo más probable es que esos 180 ohm sean 0 para esta escala. Entonces en el display me va a aparecer 0. ¿Sí? En cambio, si es al contrario, si yo voy a medir en 200 ohm y lo que voy a medir supera los 200 ohm, me va a aparecer, ahora les voy a mostrar porque esto es más fácil mostrárselo que decírselos. ¿Ven? Yo pongo, es lo mismo que si no midiera nada, ¿no? Me aparece ahí. Fíjense que es como un 1, pero fíjense que no es 1,0 ni nada, está separado totalmente. Eso en este tester significa infinito, significa que la medición está superando el rango que
que puse para medir. Otras veces va a aparecer con letras o lo que fuera, es decir, va a aparecer lo mismo que si yo no estuviera tocando nada, como recién que efectivamente no estaba tocando nada. En ese caso yo voy a tener que aumentar. Es decir, si cuando mido resistencia en el display me aparece 0, lo que voy a tener que hacer es ir bajando el rango hasta encontrar la medición, a menos que esté en el rango más chico y me siga apareciendo 0 y entonces es 0. Al contrario, si me aparece infinito, me aparece lo mismo que el tester cuando no toco nada, cuando no hago contacto, entonces voy a tener que ir subiendo hasta que me dé valor, a menos que esté en el rango más alto y me siga apareciendo lo mismo, y entonces ahí voy a poder determinar que no hay bajo ningún aspecto continuidad en ese circuito, en eso que estoy midiendo, que está abierto, que no hay contacto. Bueno, con la resistencia entonces puedo jugar, puedo subir, bajar y encontrarlo. Con la intensidad y la tensión, como ya suponen un riesgo porque estoy trabajando con corriente, un riesgo para el tester, por ejemplo, lo que va a convenir siempre es medir del rango más grande al más chico, si no tengo ni idea de lo que voy a encontrar. Es decir, si voy a medir con tensión de alterna, supóngase, y no sé si tengo 24 volt o tengo 220, por las dudas mido en el más grande y en todo caso después reduzco. Lo mismo en tensión de continua y lo mismo en tensión de alterna. Bien, vamos a dejar esto en suspenso. Vamos a pasar ahora al otro problema que voy a tener en el tester, que es dónde coloco las puntas. Las puntas, las fichas del tester, que son dos, ¿no? Tradicionalmente roja y negra, negra para negativo y roja para positivo, aunque puede ser usado en alterna y entonces esa distinción no cabría. ¿Sí? Yo por ejemplo acá tengo las dos puntas estas con las fichas para conectar al tester, pero en el tester tengo en este caso por ejemplo tres opciones. Entonces digo, ¿cómo coloco? Bueno, ahí los colores un poco facilitan. Pero entonces yo lo que voy a tener que hacer es leer qué es lo que dice ahí. Perdón. Ahí, leer la indicación del tester. ¿Sí? Vamos a trabajar con el que yo grafiqué acá. ¿Sí? Tendríamos estas tres opciones, ¿no? La primera dice 10 amperes, la segunda miliamperes. Tres opciones, no, cuatro, perdón. La tercera dice con, esto en mayúscula. Y la última, volt barra ohm. Bueno, entonces, de nuevo, depende de qué yo vaya a medir. Hay una, normalmente la negra, que vendría a ser la de negativo, que siempre va a ir en el que diga común. Ese com es común, es decir que en el segundo de la derecha, si quieren, va a ir fija una. La que va a ir pivoteando por cualquiera de las otras es la roja, de acuerdo a lo que vaya a medir. Si yo voy a medir resistencia, la resistencia se mide en ohm, entonces la roja va a ir en el último de la derecha que dice volt barra ohm. Lo mismo si lo que voy a medir es voltaje. Ahora, si lo que voy a medir es intensidad, voy a tener que elegir entre miliamperes o 10 amperes. Entonces, eso tiene que ver con el rango que voy a medir de intensidad. Volvemos acá. Si lo que yo voy a medir es menor a 200 miliamperes, el rango más chico de intensidad, entonces voy a ponerlo en el que dice miliamperes. Si lo que voy a medir supera eso, que está entre 200 miliamperes y 10 amperes, entonces voy a ponerlo en el que dice 10 amperes, ¿sí? Obviamente en este tester, si lo máximo que marca es 10 amperes, yo no puedo medir ninguna intensidad que supere ese valor. También eso tenganlo en cuenta, tanto en tensión como en intensidad, yo no puedo superar el valor de lo que dice el tester, porque quemo el tester básicamente. Es decir, si yo voy a medir intensidad de algo que tiene 15 amperes con este tester que lo que dice 10 de máximo, lo voy a quemar. Entonces tengan cuidado, lo mismo voltaje, si dice 750 volt y yo mido algo que tiene 1000 volt o 1500 si quieren para exagerarlo más, se va a quemar el tester porque no soporta esa tensión. Entonces siempre el máximo es el que indica obviamente el aparato. Para nosotros en aire acondicionado nunca vamos a medir algo que tenga más de 750 volt en un aire acondicionado como los que nosotros vemos. Sí puede haber más de 10 amperes de intensidad, eso seguro. Normalmente las pinzas, como la pinza no hace contacto, digo, ahora vamos a ver, pero ¿qué pasa con los amperímetros de este estilo como el que estamos graficando? Que la corriente tiene que pasar a través del tester para que lo mida. Entonces, si son más de 10 amperes, están pasando más de 10 amperes y se quema. En el caso de la pinza amperométrica, como la corriente no pasa por el tester, ¿sí? Sino que solamente un cable estaría acá en el medio,
y esto mide el campo magnético que se genera alrededor, normalmente la capacidad de medición es más alta. En este caso, por ejemplo, llega hasta 1000 amperes, que sería muy difícil encontrar un tester de puntas que pudiera medir tan alto. Entonces, en este caso ya no es tan problemático el máximo de medición, porque difícilmente vamos a medir algo que tenga más de 1000 amperes. Lo siguiente es cómo colocarlo, ¿no? Poner que ya resolvimos. Yo quiero medir resistencia. Por poner un ejemplo, ¿no? La bobina de la válvula inversora normalmente tiene cerca de 2000 ohm. Entonces, si yo quiero medir eso, voy a tener que poner acá, si tiene cerca de 2000 ohm, me va a convenir algo que supere los 2000 ohm, entonces voy a poner la escala de 20 kilo ohm, 20K, es decir, a la derecha, arriba, no sé si están viendo, donde dice 20K de ohm, del omega, ahí voy a poner la selectora para medir. Las puntas voy a ponerlo en la negra en la que dice común y la roja en la que dice volt barra ohm, porque lo que voy a medir es ohm, ¿sí? Por último, la cuestión es cómo se coloca el tester, el multímetro, de acuerdo a lo que voy a medir, ¿no? Entonces yo hice acá este esquema. Como les decía, si voy a medir resistencia, yo tengo que desconectar la carga de la fuente de alimentación. Tiene que estar desenergizado. Y el tester se va a colocar en el lugar de la fuente. Fíjense el gráfico de arriba a la derecha, donde está ese ohm que dice ahí, como ven, representa el ohmiómetro, es decir, el tester en la función de ohmiaje, de medir resistencia. Entonces se pone en el lugar de la fuente porque estrictamente lo que va a hacer es mandar un pequeño pulso de corriente desde uno de los terminales hacia el otro y ver qué resistencia recibe esa corriente. Entonces tiene que ir como alimentando la resistencia, por más que no la va a hacer funcionar porque el valor de tensión que le va a aplicar es muy muy bajito. Pero entonces tiene que estar ahí. Importantísimo, insisto, tiene que estar desconectado. Si yo hago esto y hay tensión, se me va a quemar el tester. Siempre que mido resistencia tengo que separar el dispositivo, que tiene que ser un dispositivo resistivo, no un dispositivo que genere corriente ni que almacene. Lo tengo que separar y medirlo separado del circuito. O por lo menos desconectar la fuente del circuito. Similar si lo que voy a medir es un capacitor, como sucede arriba a la izquierda. La función capacímetro, que muchas veces se abrevia con esta sigla CX, o directamente pueden ver la F de faradio, se coloca como si fuera la fuente del capacitor. Desconectando el capacitor del resto del circuito, conectándolo como fuente al capacitor. Cuestión importante acá, los capacitores recuerden que almacenan corriente. Entonces, antes de antes de conectar el capacímetro, yo voy a tener que descargar el capacitor, para lo cual lo único que voy a tener que hacer es, sin conectar el capacímetro, cerrar el circuito, idealmente mediante una carga resistiva, entre los terminales del capacitor. ¿Sí? A ver, voy a buscar un capacitor, así les muestro a qué me refiero. Bien, a ver. No, olvidé ese parlante. Este es un capacitor llamado capacitor caramelo comúnmente, ¿sí? Que, no sé si alcanzan a ver, es de 1,5 microfaradios. Bueno, si esto estuvo funcionando, probablemente contiene carga. Carga que supone que hay tensión entre los extremos de esto. Es decir, esto que estoy haciendo no hay que hacerlo nunca. Entonces lo que hay que hacer es cerrar el circuito entre estos dos para que esa tensión se disuelva. Idealmente a través de una carga, a través de algo que le genere resistencia, porque hace una chispa muy fuerte a veces y puede quemar algún instrumento o lo que fuera. Entonces, solo a modo de ejemplo, ¿no? Yo tengo acá esto que se supone tiene 1 microfaradio, capacímetro. Yo tengo acá hasta 200 pico, hasta 2000 pico, hasta 20 nanos, 200 nanos, 2 microfaradios, 20 microfaradios, 200 microfaradios, 2000 microfaradios, 20 milifaradios. Esto tiene 1,5, entonces el directa 1,5 micro, entonces el valor, el rango directamente superior a eso es este de acá, que dice 2 microfaradios. Es decir, tengo que medir algo que es mayor de 200 nanofaradios y menor a 2 micro. Entonces voy a poner ahí, en este caso tengo solamente positivo y negativo para poner las puntas.
Entonces nomás colocamos positivo y negativo. Ahí les muestro, Complica estas cuestiones con la filmación. Bueno, ahí tengo midiendo los dos extremos. Y acá en el display me marca 1,532. ¿Sí? Si yo pusiera, por ejemplo, ahí. En este caso pusiera un rango más chico, me marca infinito, porque supera el valor de medición. En cambio, si pongo uno más grande, bueno, hasta ahí, por ejemplo, que están en 20 micro, me sigue midiendo 1,53. Pero si pongo en 200, también me mide 1,5, ¿sí? Porque se va corriendo la coma, fíjense. Ahora, si pongo en 2000 micro, ya me marca 1, ya no me marca el después de la coma. Y ni hablar, si mido en 20 milifaradios, me marca 0. Por eso yo también en el capacitor puedo buscar cuál me marca, siempre y cuando esté descargado. Antes de medir, como les decía, tengo que descargarlo. Otra cosa importante con los capacitores, perdón que me vaya por las ramas, ¿no? Como les mostraba ahí, ¿sí? Dice 1,5 microfaradios, pero también al lado dice más menos 5%. Esos 440 volts que dice sobre este lado es el valor hasta el cual puede llegar. Ese más menos 5% significa que si está un 5% por encima, un 5% por debajo del valor que dice ahí, del valor nominal, está operativo. Es como el margen de error, si quieren, del capacitor. Por eso acá, por ejemplo, me da 1,532, ese 32 de más no modifica nada. Bueno, entonces, fíjense que yo ahí alimenté al capacitor con el tester, por decirlo de una manera, ¿no? Como si el tester fuera la fuente de corriente, yo energicé los dos extremos del capacitor con esa fuente, separado del circuito. Antes, previamente, habiendo descargadolo. Antes cerrando el circuito entre el capacitor, que puede estar cargado. Cuidado con eso, porque esa carga puede quemarme el capacímetro. Entonces, tanto el capacímetro como el ohmiómetro se miden así, ocupando el lugar de la fuente. El amperímetro se coloca en serie al circuito. Es decir, por el amperímetro tiene que circular la corriente, tiene que pasar toda la corriente del circuito. Por eso es medio incómodo, porque ustedes tienen que interrumpir el circuito y poner el amperímetro en el medio. Por eso es más fácil, en lugar de cortar el cable, abrazarlo con la pinza amperométrica. En el mismo lugar donde yo puse el amperímetro, ahí en el circuito de abajo, ¿sí? Que acá hay una fuente, fíjense, eso que está a la izquierda del circuito de abajo, que es una línea larga y una línea corta. Bueno, eso sí es una fuente continua, ¿no? Donde la línea larga es el positivo, la línea corta el negativo. Hay una fuente, hay un circuito cerrado, que hay un circuito funcionando, ¿no? Necesario para que haya corriente circulando y que yo pueda medirlo. Bueno, ahí el amperímetro que puse, lo puse como si fuera un amperímetro del tester que estamos viendo, es decir, del tester que yo tengo que hacer contacto. Entonces yo ahí tengo que interrumpir el circuito y colocar en el medio el amperímetro para que la corriente pase por el amperímetro. La facilidad de la pinza amperométrica es que no tengo que cortar, sino que en vez de cortarlo solamente lo abrazo con la pinza a uno de los potenciales, el positivo o el negativo. En realidad la mayoría de las pinzas amperométricas son solo de alterna, aunque hay algunas de continua. Fase o neutro en circuito de alterna o una de las fases, etc. ¿Sí? En un circuito trifásico. Pero es solamente abrazarlo, sin cortarlo, sin pelarlo ni nada. Solo el cable como está, abrazándolo. Uno solo y no los dos porque se supone la intensidad en los dos, en positivo y negativo o fase y neutro, es igual pero opuesta, entonces se anulan. ¿Qué quiero decir? Cuando yo tengo en la fase 10 amperes, en el neutro tengo menos 10 amperes y viceversa, ¿no? Entonces 10 menos 10, 0. Entonces para el tester va a medir 0 porque se están anulando. Entonces siempre voy a medir en uno de los dos potenciales y no en los dos. Y el voltímetro se coloca en paralelo. Puede o no haber resistencia, si yo puedo colocarlo en el lugar de la carga. Es decir, puedo, por ejemplo, poner el voltímetro, enchufar las dos patillas en el enchufe del tomacorriente y medir la tensión que tengo en el tomacorriente, independientemente de que haya algo conectado o no haya nada conectado a esa fuente. O puede ser en paralelo de la fuente funcionando. Siempre que haya una fuente funcionando mejor, porque a veces, sobre todo si va a ser la fuente que yo quiero ver, por ejemplo motores o demás, si son cargas que
que genera una intensidad muy grande, muchas veces eso hace caer un poco la tensión. Entonces yo voy a querer saber el valor de tensión que tiene funcionando, no el que tiene sin la carga puesta. Entonces si le pongo carga y mido la tensión con la carga puesta, es decir, en paralelo a la carga, voy a saber cuál es el valor de tensión que tiene durante el funcionamiento de ese circuito. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo. Importante eso, ¿no? Intensidad se mide en serie. Si yo pongo en paralelo el amperímetro, lo quemo, hago un corto en el amperímetro. Tensión se mide en paralelo, ¿sí? Resistencia y capacitancia se miden separando el capacitor o la resistencia del circuito. En el caso del capacímetro, recuerden previamente a la medición descargar el capacitor para no quemar el capacímetro. Y aparte tenganlo en cuenta también para no electrocutarse ustedes. Bueno, espero que haya sido lo más claro posible. Cualquier duda que les quede al respecto, no dejen de consultarme por los medios que están disponibles para eso. Hasta la próxima, espero que se haya entendido.